Muy bien. Pues en el video anterior hablamos un poquito de propiedades termodinámicas y dimos algunos conceptos, mencionamos que es el conjunto de valores de las diferentes propiedades termodinámicas lo que caracteriza a un estado termodinámico. Es decir, un sistema puede abordar distintos estados, lo que va a identificar un estado de otro, pues es el valor que tengan sus diferentes propiedades termodinámicas. También hablamos de que hay, básicamente las propiedades termodinámicas las podemos categorizar en o las podemos clasificar en dos grupos. Uno que son las propiedades intensivas y la otra las propiedades extensivas, donde la distinción es básicamente si dependen o no de la cantidad de sustancia. Las propiedades extensivas son afectadas o son modificadas si nosotros modificamos la cantidad de sustancias, mientras que las propiedades intensivas no, son indiferentes a la cantidad de sustancia. También hablamos acerca de que en un sistema termodinámico, para que nosotros podamos identificar un estado termodinámico y podamos definir todas sus propiedades, necesitamos conocer o medir al menos dos propiedades intensivas, o en su defecto, conocer dos propiedades extensivas y simplemente dividir entre la masa. Y pues ahí está el truco, ¿no? Porque si conoces dos propiedades, las propiedades extensivas y las divides entre la masa, las puedes convertir en propiedades intensivas. Ahora, cuando estábamos hablando de esto, se mencionó que todas las propiedades termodinámicas son diferenciales totales. Entonces tenemos que explicar un poquito de qué es esto de los diferenciales totales, porque va a ser muy importante al momento de que nosotros trabajemos en termodinámica y hagamos el intento de identificar si con lo que sea que estamos manejando, si una cierta función o una cierta variable con la que estamos trabajando, cuenta o no como una propiedad. Necesitamos que cumpla con ser un diferencial total. ¿Pero qué es esto del diferencial total? Bueno, para explicarlo, en esta sesión voy a concentrarme un poquito más en la parte matemática. No voy a ser tan riguroso como quizás debería o como me gustaría, pero esto es por cuestiones de simpleza. ¿Ok? Entonces vamos a recordar rápidamente un poquito de nuestras clases de cálculo diferencial, ¿no? Y nosotros decíamos, bueno, si tú tienes una cierta curva o una cierta función f, ajá, y tú puedes trazar un punto, vamos a decir que tenemos un punto P y nos queremos mover desde el punto P hasta el punto Q. Entonces, la variable independiente, que en este caso sería X, pues bueno, sabemos que para cada valor de la variable independiente X, pues si esta cosa es una función, tiene que haber un valor de la variable de la función F, ¿no? Entonces, si yo quiero desplazarme sobre la función o sobre la curva, pues ¿qué hago? Realizo un cambio en la variable independiente, en X. A ese cambio lo podemos llamar dx o el diferencial de X. Siempre que pensemos en diferenciales, ayuda mucho pensar en cambios, en el cambio de una variable. Entonces, digamos que voy a ir de un punto inicial a un punto final, del punto P al punto Q. Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues para llegar al punto final, ¿qué hago? A la variable le sumo el incremento, ¿no? O el cambio. Entonces, X más su cambio, pues ya me da el punto final, X final. Lo mismo pasaría acá, pues yo me estoy desplazando desde la función f, bueno, desde el punto inicial de p, el valor f, hasta un punto final, pero este punto final, ¿cuál va a ser? Bueno, va a ser el valor que nos otorga la función para x más el cambio de x. Eso es el cambio de la función. Podríamos decirlo aquí que este punto correspondería a f más el cambio de la función. ¿Ok? Entonces, bueno, de ahí nosotros podríamos trazar una línea una recta entre estos dos puntos, el punto inicial, el punto final, una línea secante, es decir, que corte a la función en dos puntos. Si estos cambios que le pusimos aquí de X y de F son suficientemente pequeños, o lo que decimos son infinitamente pequeños, son cambios infinitesimales, entonces podemos hablar de que son diferenciales. A los cambios que son muy pequeñitos, los podemos entender como un diferencial. ¿Ok? Entonces, si estos cambios son muy pequeñitos, eventualmente, ¿qué va a suceder? Pues que la distancia entre P y Q se va a hacer tan pequeña que va a ser despreciable. Y podremos pensar que P y Q son el mismo punto y esa línea que habíamos trazado se va a convertir en una tangente.
La pendiente de esa tangente va a medir el cambio de la función, cómo la función se está comportando en distintos momentos. Esa, ahí es lo que estamos expresando y curiosamente esa es la derivada. Aquí nosotros estamos expresado de una manera un poco grosa, un poco rápida, el cociente de Fermat y eso nos lleva quizás de manera como es una forma didáctica de poder entender qué es una derivada. La derivada, utilizando la notación de Leibniz, sería el cambio de la función f con respecto al cambio de la función de la variable x, ¿verdad? Entonces, muy bien. Ahora, ya que tenemos un poquito más claro esto, o sea, recordando, vamos a hablar ahora sí de qué son los diferenciales totales. No cualquier cambio cuenta como un diferencial total. Tiene que cumplir ciertas condiciones. Primero vamos a verlos en con una sola variable independiente y después vemos qué pasa con más. Entonces, vamos a suponer que existe una variable independiente X, ¿no? Ya saben. Y entonces nosotros hacemos una medición y obtenemos una nueva variable, pero esta es una variable infinitesimal, es decir, un cambio, medimos nosotros un cambio infinitamente pequeño, al cual nombramos f de x por d de x. Esta cosa es una sola variable, o sea, el resultado de ese producto es una sola variable infinitesimal, a la que ahorita por practicidad, para que no genere confusión, la podemos llamar s. Entonces, nuestra variable infinitesimal, es decir, nuestra variable que está midiendo un cambio muy pequeñito, la llamamos S, que es resultado de este producto, donde la función f es una función que ahorita no me importa cuánto vale, es una función cualquiera, no me importa cuánto vale. Lo que sí, que cuando multiplico esa función por el cambio de x, me da un cambio infinitesimal. Ahora, la cosa es, ese cambio cuenta como un diferencial total, pues vamos a ver. O ese cambio es un diferencial, pues vamos a ver. Si podemos expresar ese cambio S, o más bien si podemos decir, para que podamos decir que ese cambio S es un diferencial, tiene que cumplirse algo, que ese cambio pueda ser expresado como la diferencia de dos puntos vecinos de alguna función. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Nuestra variable S, que es esto es S, tiene que poder ser expresado como el cambio, si se fijan aquí lo que tenemos que hacer, lo que estamos haciendo es el cambio de una función, en este caso una función f mayúscula. Entonces decimos, si tu variable s puede ser expresado como el cambio de una cierta función f, esto que sería el cambio de la función f, pues sería el diferencial de f. Entonces estaríamos hablando de que s es un diferencial. Ajá. Para que un cambio sea un diferencial, tiene que cumplir dos condiciones, básicamente. Lo que queremos decir, uno, que sea un cambio muy pequeñito, es decir, infinitesimal, y segundo, que pueda ser expresado como el cambio de una función. ¿Ok? La forma más fácil de que esto suceda, pues sería que esta nueva función f, f mayúscula, sea la función primitiva de la función f minúscula. Si esto se cumple, si f mayúscula es la primitiva de f minúscula, entonces la variable s, que es el resultado de f minúscula por el cambio de x, es este cambio infinitesimal, esto va a ser el diferencial de f mayúscula. Nada, recordando, la primitiva, pues es la integral de f de x. Es decir, un poco expresándolo de alguna manera, vamos a decir que para que se cumpla, nosotros recordemos que f de x por el cambio de x, esto es una variable que llamamos s, es un cambio de algo que decimos s. Para que s sea igual al diferencial de x, al diferencial sea un diferencial, para que sea un diferencial, pues tiene que poder expresar, S, entonces se tiene que suceder que S pueda ser expresado como una función f final, vamos a decirle 2, algo así, menos una f inicial. Entonces, ¿esto cuándo va a suceder? Pues muy fácil. Si nosotros integramos, recordamos, el diferencial de f, desde un punto
1 hasta un punto 2, entonces, ¿qué vamos a tener? Pues f en 2 menos f en 1, ¿no? Entonces, esto se cumple si esto es igual a la integral desde un punto 1 hasta un punto 2 de la función f minúscula por el diferencial de x. Y donde esto es nuestra variable infinitesimal. ¿Sale? Entonces, lo que estamos buscando, o lo que estamos tratando de decir, es que para que una medición infinitesimal pueda ser considerada un diferencial, tiene que poder ser expresado, esa variable infinitesimal tiene que poder ser expresado como el cambio de alguna función. Lo más fácil es que sea la función primitiva de la función que le dio origen. Pero bueno, esto creo que es muy directo cuando nosotros pensamos con una sola variable independiente. Pero ¿qué pasa si tenemos más? ¿Qué pasa si tenemos dos variables independientes o tres o las que sean? Bueno, vamos a hacer el caso de dos variables independientes para que nos dé un poco la idea. Entonces, vamos a suponer que tenemos dos variables independientes X y Y, y que a partir de ellas nosotros podemos hacer la medición de una variable infinitesimal que llamamos sigma. Es un cambio muy pequeñito al que le pusimos el nombre de sigma. Esta sigma, nosotros decimos, bueno, puede ser expresada, no sé cuánto vale, pero esta sigma puede ser expresada como una función P, que no me importa cuál es, pero sé que puede ser expresada como una función P, por el incremento o el cambio de X, más una función Q, que también, tampoco me importa quién es, por el cambio de la variable Y. Es decir, yo tengo dos variables independientes, X y Y. Estas dos variables sufren un cambio, un diferencial de X y un diferencial de Y. Ahora, yo digo, yo hago una medición, o yo detecto, o creo, construyo, no sé, como yo quiera, una nueva variable independiente. Perdón, una nueva variable infinitesimal, a la cual le llamo sigma. Esta sigma aparece porque hay un cambio en X y hay un cambio en Y. Y esta sigma puede ser expresada como una función P por el cambio de X más una función Q por el cambio de Y. En donde P y Q son pues, dos funciones, nada más eso sí, ambas dependen de X y Y. Entonces la pregunta sería, ¿basta decir con que yo medí este cambio infinitesimal para para que este cambio sea un diferencial? Vamos a ver, ¿qué se tiene que cumplir? Bueno, de lo que habíamos dicho, si sigma es un diferencial total, habíamos dicho, si una variable es un diferencial total de alguien, entonces esa variable puede ser expresada como un cambio. En este caso sería el cambio de una cierta función f mayúscula, esta es la función que está cambiando, y entre dos puntos. Entonces, si se fijan, aquí tenemos f, esta podríamos decir que es el punto inicial, el punto 1. ¿Y qué hacemos? X sufre un cambio, entonces el punto final va a estar en X más ese cambio, y Y también sufre un cambio, entonces va a estar en Y más ese cambio en Y. Este de aquí corresponde al punto 2. Entonces decimos, si sigma, además de lo queremos expresar como un diferencial total, entonces tiene que poder ser expresado como el cambio de una cierta función f. Ahora, nosotros ya habíamos dicho que sigma, por construcción, podía ser expresado como una función p por el diferencial de x, más una función q por el diferencial de y. O podemos decirlo, digamos, en palabras un poquito más casuales, el cambio de una función p más bien, p por el cambio en x más q por el cambio en y. Esto es como construimos sigma. Pero si sigma es un diferencial, entonces puede ser expresado como la función en su punto final menos la función en su punto inicial. Muy bien, hasta aquí todo vamos bien. Esta parte de acá es necesaria para que pueda ser un diferencial total. Esta parte de acá es cómo lo construimos. Entonces, ¿qué se tiene que cumplir con esa función P y esa función Q? ¿Qué características tienen que tener en su naturaleza? Bueno, pues, ¿qué les parece si nosotros desmontamos este punto final u obtenemos este punto final?
Para obtener este punto final, pues vamos a echar mano de algunas definiciones de cálculo. Entonces decimos, a ver, ¿quién sería ese punto final? Ah, muy fácil. Ese punto final está dado como el punto inicial más el cambio de la función con respecto a x por el cambio de x, más el cambio de la función con respecto a y por el cambio en y. ¿Estamos de acuerdo? Así es como obtengo el punto final. Podríamos decir, es el punto inicial más su cambio en x más su cambio en y. Y así obtenemos el punto final. Si nosotros sustituimos esta información en nuestra ecuación anterior, chequen, eso tendría que ir aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí te estamos restando al punto final, le estamos restando el punto final. Entonces, este punto inicial se va a cancelar y solo me queda el cambio de la función con respecto a x por el cambio de x, más el cambio de la función con respecto a y por el cambio de y. Ajá. Entonces, aquí tenemos ya una ecuación. Pero para que esta ecuación sea cierta, o sea, para que esto sea una ecuación, ¿qué necesitamos? Pues por igualdad podemos decir por la igualdad de polinomios, pues necesitamos que esta P sea igual al cambio de esta función f con respecto a x y esta Q sea igual al cambio de la función con respecto de y, porque P es quien está asociado con el diferencial de x y Q quien está asociado con el diferencial de y. Entonces podemos establecer estas dos igualdades. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si derivamos o medimos, diferenciamos P con respecto de Y? Es decir, recuerden que P es el cambio con respecto de X y Q es el cambio con respecto de Y. Entonces vamos a hacerle las derivadas opuestas. P con respecto de y Q con respecto de X. Esto nos da segundas derivadas. Pero estas segundas derivadas son bien curiosas. Si se fijan, tendríamos la segunda derivada de f con respecto de y luego con respecto de x, y la segunda derivada de f con respecto de x y luego con respecto de y. Esto y esto son lo mismo si la función f es continua, y podemos asumir que es continua porque es diferenciable y demás. Entonces, ahorita nos conviene, podemos decir que p y q son el cambio de p con respecto de y debe ser igual al cambio de q con respecto de x. Entonces, en resumen, si sigma es el diferencial de f, así es, si sigma esa variable infinitesimal sigma es el diferencial de la función f, se tiene que cumplir que en su construcción aparezcan estas dos funciones p y q, que al ser derivadas por la variable opuesta, me dé el mismo resultado. Aquellos de ustedes que están llevando sus clases de cálculo diferencial, perdón, de ecuaciones diferenciales, sabrán que esto tiene que ver con lo que llamamos las ecuaciones diferenciales exactas. Entonces, bueno, pero esto me habla entonces de un diferencial total. Entonces sí puedo afirmar que sigma es un diferencial total. Es el diferencial total de la función f. Ajá. Ahora, en caso de que esta condición no se logre cumplir, entonces no podemos hablar de que sigma sea un diferencial total. Ajá. Sigma sí sería un cambio, pero no un diferencial total. Entonces ya no le ponemos la letra D, le ponemos otra letra, ¿no? En este caso le ponemos la letra delta. Nada más recordando que en esta ocasión no estamos hablando de un diferencial total. Estamos hablando de un cambio, sí, pero no un diferencial total. ¿Sale? Entonces, esta es una condición que se tiene que cumplir. En su construcción, sigma tiene que poder ser expresada como el cambio de otra función y para eso nos ayuda a que sigma pueda ser expresada como P por el cambio de X más Q por el cambio de Y. ¿Ok? Aquí, si ustedes son observadores, podrían decir, ah, pues claro, por construcción hiciste a P como la derivada de la primitiva con respecto a X y Q como la derivada de la primitiva con respecto a Y. Casi las obligué, ¿cierto? Pero los diferenciales totales tienen ciertas características especiales que a nosotros nos ayudan mucho en termodinámica y uno de ellos es que son funciones de estado y no son funciones de ruta. Los procesos van a ser funciones de ruta, mientras que las propiedades son funciones de estado. ¿Qué quiero decir? Vamos a ver qué es esto de funciones de ruta y funciones de estado. Muy bien. La característica, una de las características fundamentales de los diferenciales totales es que si nosotros conocemos dos puntos, cualesquiera, un punto caracterizado por x1 y y1 y un punto caracterizado por x2 y2,
Entonces, recuerden que yo puedo expresar este sigma como P por dx más Q por dy, que a su vez es el diferencial de f. Ya habíamos demostrado eso. Entonces, para resolver esta integral y para obtener la integral entre estos dos puntos arbitrarios, yo puedo expresar esta integral nada más como el punto final de f menos el punto inicial de f. Ajá. Esta es una característica fundamental de los diferenciales totales. Y algo maravilloso es que aquí no importa cómo te moviste, o sea, qué ruta tomaste desde x1 hasta x2 o desde el punto 1 hasta el punto 2. No importa qué camino tomaste. Solo te importa punto final y punto inicial. Si el valor de la integral, de esta integral, se ve modificado, dependiendo de la ruta que tomes, entonces no estás hablando de un diferencial total, estás hablando de una función de ruta. En las funciones de ruta que no son diferenciales totales, o sea, las funciones de ruta no son diferenciales totales, en esas funciones sí importa el camino, la ruta que tomes desde un punto hasta el otro. Ajá. Vamos a verlo. Vamos a suponer dos funciones. La función sigma 1, que es x por el diferencial de y, más y por el diferencial de x, y la función sigma 2, que es x por el diferencial de y, menos y por el diferencial de x. Ahora, nosotros nos queremos mover desde el punto x0, y0, hasta el punto x1, y1. Ajá, aquí tenemos expresados donde está aquí está el punto x0, y0, y aquí está el punto x1, y1. Nos queremos mover entre estos dos. Entonces, para movernos entre esos dos, pues podemos tomar cualquier ruta. Vamos a proponer dos rutas arbitrarias, la I2 y la I1. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver qué pasa con nuestras funciones. Para la función sigma 1, ¿ok? Recuerden, yo me voy a mover por la ruta 1. Para la ruta 1 me tengo que mover desde el punto x0, y0 hasta el punto x1, y0 y luego al punto x1, y1. Ese es el camino que voy a tomar. Para la ruta 2, yo me voy a mover del x0, y0 al x0, y1 y luego al x1, y1. Entonces, ruta 1, ¿qué voy a hacer? Son dos pasos. Del x0, del x0, y0 al x1, y0 y luego del x1, y0 al x1, y1. ¿Ok? Esa es la ruta que estoy tomando. Sigma 1, pues lo expresamos como x por el diferencial de y más y por el diferencial de x. Aquí está la primera integral, que corresponde al primer paso, de x0, y0 a x1, y0. Y luego, lo mismo hicimos la sustitución para el segundo paso, de x1, y0 a x1, y1. Realizamos estas dos integrales y vamos a terminar con esto. x0 por y1 menos y0, y1 por x1 menos x0. Si simplificamos estos términos, haciendo la álgebra necesaria, llegamos a y1, x1 menos x0, y0. Segunda ruta. Recuerden que la segunda ruta me tenía que mover, eran dos pasos, ¿no? Estoy tomando rutas de dos pasos. De x0 a y0, desde x0, y0 hasta x0, y1, y luego de x0, y1 hasta x1, y1. ¿Ok? Entonces, por eso tengo dos integrales, porque son dos pasos. Sustituyo sigma 1. Sigma 1 es x por el cambio de y, más y por el cambio de x, en las dos integrales. Realizo estas integrales y ¿qué me queda? Me queda y0 por x1 menos x0 y x1 por y1 menos y0. Yo hago los productos y simplifico. ¿Y qué me queda? y1, x1 menos x0, y0. Si somos observadores, en las dos rutas, en la ruta 1 y la ruta 2, llegamos al mismo resultado. Y1, x1, x0, y0. Y1, x1, x0, y0. ¿No? Y como el orden, el producto, el orden de los factores no altera el producto, pues claramente podemos ver que es el punto final menos el punto inicial, ¿no? Entonces, bueno, eso nos dice que la función sigma 1 sí es una función, es un diferencial total. Y entonces no es una función de ruta. Ahora, vamos a ver qué pasa con la otra función, sigma 2. Tenemos que hacer los mismos pasos, las mismas dos rutas. Para la función sigma 2, pues primero recuerden, vamos a ir de x0, y0 a x1, y0 y luego de x1, y0 a x1, y1. ¿Ok?
Tenemos la función sigma 2, la sustituimos, recordemos que sigma 2 es x por el cambio de y, menos y por el cambio de x. Hacemos la sustitución de las dos integrales. Integramos. Vamos a terminar con x, o sea, ya una vez realizadas estas integrales, nos queda x0, y1 menos y0, y1 menos y1 por x1 menos x0. Simplificando aquí con el algebrita, que nos queda 2x0, y1 menos y0, x0 menos y1, x1. Vamos a hacer la segunda ruta. La segunda ruta tiene que ser de x0, y0 a x0, y1 y luego de x0, y1 a x1, y1. Esos son los dos pasos que vamos a hacer. Lo tenemos que separar sigma 2, entonces ahí ponemos nuestro sigma 2, expandimos sigma 2, recordemos que sigma 2 es x por el cambio de y, menos y por el cambio de x, en las dos las sustituimos, realizamos estas integrales, nos queda y0 por x1 menos x0, y menos x1 por y1 menos y0. Hacemos el álgebra necesaria y nos queda 2 veces x1 por y0, menos y0 por x0, menos x1 por y1. Que observamos en la primera, este término es diferente a este término, ¿sí? Los índices están invertidos. Quiere decir que son resultados diferentes. En dos rutas diferentes obtuvimos dos resultados diferentes. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el sigma 2 no es un diferencial total, pero sí es una función de ruta. ¿Qué queremos decir con esto que sea una función de ruta? Que el valor que obtenga esa cosa va a depender de qué ruta tomaste para moverte. Lo mismo sucede, todos los procesos son funciones de ruta. En termodinámica, ¿qué procesos hablamos? De trabajo, de intercambio de calor. Esos son funciones de ruta. Mientras que las propiedades como la entalpía, la entropía, el calor específico, son diferenciales totales, por lo tanto no son funciones de ruta. En este caso, digo, tratando de hacerlo breve, sigma 1 sería una propiedad y sigma 2 sería un proceso, ¿sale? Ahora, esto es bien importante, porque si para las propiedades no importa cómo llegaste a ellas, solo importa su valor, pues ya que te quitas, te metes en problemas, solo las mides en cada estado que puedas y ya. Por eso, de las propiedades como entalpía, entropía, calor específico, energía libre de Gibbs, volumen específico, todas las propiedades las podemos tabular. Porque no importa cómo llegues a ellas, el punto es que llegues. Mientras que los procesos como el trabajo y el intercambio de calor no los podemos tabular porque depende cómo llegaste hasta ahí. ¿Sale? Entonces, un poquito de esto, espero que no haya sido muy denso, porque es para darnos un sustento de que si nosotros queremos establecer que una cierta medición es una propiedad, entonces tiene que cumplir con las condiciones de un diferencial total. Tiene que ser un diferencial total y no una función de ruta. Si es una función de ruta, es un proceso. Básicamente, entonces, lo que me interesaba que entendiéramos es que las funciones de ruta requieren un poquito más de información. No me basta saber el punto inicial y el punto final, también tengo que saber cómo me moví entre ellos. En las propiedades o los diferenciales totales, solo necesito saber punto final y punto inicial, no importa cómo te moviste. ¿Ok? Pues bueno, chicos, para aquellos que estén un poquito interesados, nada más les dejo un libro en el que pueden encontrar un poquito más detallado esta información, el libro de Matt B, de física molecular, es de editorial Mir y la edición es de 1900 más explicado por si les interesa, ¿sale? Y bueno, pues hasta luego y cuídense mucho.